Hey, buenos días, tardes o noches. Espero que estés bien y si no, quédate aquí y pasemos un buen rato. Bienvenidos a Luislo Podcast, el único podcast que no es peruano. Hoy vamos a hacer la recapitulación y continuación al caso de El Temach y la secta moderna. En este capítulo del podcast no solamente haré una recapitulación sobre lo que vimos el capítulo pasado, como si lo pudieran ver el capítulo pasado, y sobre todo el qué es una secta moderna, sus afectaciones y la importancia que debemos de darle a este tipo de casos. Realmente considero que fuera del caso del Temach, realmente sí deberíamos de darle mucha importancia a lo que son las sectas modernas, ya que ya no están disfrazadas como, eh, vamos a llamarlo así, grupos religiosos. Ahora son más esos grupos de coaching y todo eso. Realmente deberíamos de tener cuidado con todo eso. Y sobre todo la concientización sobre que muchas veces quienes siguen estos grupos, más que ser fans, son sectarios, son gente con la mente manipulada. Eso no quiere decir que sean inocentes para nada, eso no los deslinda de la responsabilidad de sus actos, pero sin duda considero que deberían de llevar un proceso adaptativo. También hablaremos sobre la caída de lo que es el Temach y desde mi parte, mi teoría, hago suposiciones sobre tres situaciones: el si volverá, no volverá o si habrá algún sucesor. Bien, espero que lo disfruten y bueno, que estén bien. Los dejo con el capítulo. Hasta luego. Bien, tomémoslo donde lo dejamos. Y como encontraron a mi primo, hagámoslo por partes. Retomando el hecho de la secta, intentando de dar un pequeño refresco a la memoria, hablaré un poquito sobre qué es una secta moderna y cómo es que el Temache se convirtió en un líder de ella, solamente como para refrescar la memoria. Cuando pensamos en sectas, imaginamos túnicas, ceremonias extrañas o comunas en el desierto. Pero hoy los cultos no necesitan templos. Les basta una cuenta de YouTube o un TikTok viral y un algoritmo sediento de emociones fuertes. Abarquemos esto. ¿Qué es un culto moderno? Un culto moderno es un grupo social o digital que gira en torno a un sistema rígido de creencias y a la figura central de un líder carismático que ejerce un control emocional, psicológico e incluso ideológico a sus seguidores. A diferencia de las sectas tradicionales, los cultos modernos se desarrollan en espacios virtuales. YouTube, Discord, TikTok, Patreon. No siempre tienen una estructura física, pero sí generan un entorno de aislamiento emocional. Se infiltran en la vida cotidiana a través de contenido constante y el algoritmo personalizado. No siempre se identifican como ocultos, lo que los hace más peligrosos. Según estudios, en este caso de Stephen Hans y Margaret Singer, los cultos comparten estos elementos: un líder carismático e incuestionable, una doctrina absoluta, se presenta como la única verdad y siempre la realidad. Aislamiento progresivo del mundo externo, extraño iba a decir, control del lenguaje y de la narrativa, uso de términos propios, desprecio por el enemigo, etc. Demonización del disidente, si dudas, traicionas. Reforzamiento constante de creencias a través del contenido emocional. ¿Y por qué el Temach encaja en estas definiciones? En el primer caso, es un líder carismático. En este caso no crea solamente contenido, crea una figura idealizada por miles de seguidores y para muchos era un farol en un medio de dolor y una brújula emocional. Una doctrina rígida: no amas, no sientes, no le des el valor a una mujer. Estas frases eran más que consejos, eran mandamientos escritos en piedra. Lo siguiente sería el lenguaje sectario: sims, hipergámicas, valor propio, hombres valiosos, vocabulario cerrado.
muy común en las sectas. Lo siguiente sería el aislamiento emocional. Las doctrinas promovían cortar relaciones reales para proteger la valía, entre comillas. Muchos seguidores terminaban solos, frustrados o incapaces de amar sin culpa. Demonización del otro. Todo lo que no encaja era visto como una amenaza. En la secta del Temach, las mujeres, los hombres emocionales, las relaciones tradicionales y el amor en general eran vistos como traición, debilidad y símbolo de vergüenza. ¿Cómo se forma un culto digital? Las etapas típicas en este caso son el dolor colectivo. Se busca una explicación simple. Aparición del líder, que dice, yo tengo la verdad. Un sistema cerrado de pensamiento. Se estructura una narrativa salvadora. Aislamiento emocional más validación constante, seguido de videos, mensajes de hermandad, llevan a la radicalización progresiva. Ya no es solo una idea, es una identidad. ¿Por qué debemos cuidarnos de estos líderes de cultos modernos? Por el simple hecho de que no se venden como tales. Se presentan como coaching, filosofía, incluso autovalidación. Puede parecer útil al inicio, pero pueden generar dependencia emocional. Afectan profundamente la salud mental, promoviendo relaciones distorsionadas, autoexigencia extrema, misoginia y narcisismo en este caso. El Temach, como exponente del mayor culto moderno latino en el mundo hispano, es posiblemente el caso más emblemático de un culto moderno digital sin estructura física. Su narrativa llegó a millones. Su doctrina fue replicada por seguidores como Santiago Arreola, entre otros. Sus videos generalizaron cambios reales y comportamientos relacionados en sus seguidores. Su caída fue vivida como una tradición mesaica, no como un simple youtuber que cambió de opinión. Bien, ahora que tenemos esto, considero que ya podemos volver al guión que tenía del podcast, con lo que ya les había mencionado antes que seguiríamos. Esto era principalmente para una recapitulación sobre todo, pero sí, es importante tener esto en cuenta. Bueno, sigamos donde lo dejamos. El adoctrinamiento no siempre viene con gritos. A veces es una voz que te dice, ya no sientas, y tú le haces caso porque te dolió sentir demasiado. Muchos seguidores del Temach comparten una historia: rupturas amorosas, rechazos, infidelidad, abandono, un dolor emocional profundo, una búsqueda desesperada de respuestas en redes sociales. Encuentro con un video del Temach. Primer clic emocional. Así que por eso me pasó. Consumo repetido. Conversión. Este proceso no es casual. Está diseñado intencionalmente o no para capturar a hombres en estado de vulnerabilidad emocional. La conversión se manifiesta así: abandono de toda visión romántica del amor, adopción de toda frase temachista, rechazo a toda narrativa feminista o femenina en general, aislamiento emocional progresivo, necesidad de demostrar que ya despertaron. Me imagino que esta es una de las razones por las que cada rato quieren demostrar los seguidores o consumidores de contenido del Temach o de temática similar, que es por eso que siguen al Temach y que por eso ellos están despiertos. Es una forma de dignificar, el trauma a través del dogma. Cuando la vida contradice al credo, pero ¿qué pasa cuando la doctrina ya no funciona? Cuando el seguidor intenta aplicar lo que el Temach predica y fracasa. Ejemplos muy comunes son los siguientes: fui frío y distante, pero ella me dejó igual. Dejé de dar, pero me sentí vacío. Corté a todas, pero nunca me sentí valioso. Lo que sigue es un fenómeno sectario clásico: la culpa del adepto. No fue culpa de que la doctrina falló, fuiste tú que no lo aplicaste bien. Seguro diste más de lo que valías y te ilusionaste otra vez. Este mecanismo de reproche interno refuerza el dogma y debilita la autocrítica. El seguidor no se aleja, se culpa más, redobla su compromiso con el sistema.
Algunos logran salir, pero rompen con la narrativa. Reconocen que la doctrina no los curó, solo los anestesió, pero incluso al salir el impacto permanece. Testimonios anónimos recabados entre el 2022 y el 2024 muestran patrones psicológicos de ex seguidores: alexitimia, incapacidad de identificar o expresar emociones; aislamiento afectivo, dificultad para formar vínculos auténticos; hipervig- hipervigilancia. ¿No puede ser que me estoy trabando con palabras tan simples? Emocional, miedo a depender aún con personas seguras; culpa por sentir, permanecer del adoctrinamiento, remanente del adoctrinamiento temachista. Y chingo mi madre si no dijo sí. A veces quiero amar, pero mi cabeza me grita que estoy siendo un payaso. Testimonio anónimo del 2023 recabado de un foro. Siento que traiciono mi masculinidad cada vez que muestro afecto. Fragmento de una conversación en un ex grupo de seguidores. Salir no significa sanar, significa comenzar un proceso largo, doloroso, silencioso, que muchas veces debe hacerse sin apoyo. El concepto del hombre valioso es el eje doctrinal, pero ¿qué significa realmente? ¿Valor medido en dinero? ¿En frialdad emocional? ¿En distancia afectiva? ¿En capacidad de no sufrir? Todo parece reducirse a eso. Un hombre valioso es el que ya no sufre. Pero ese es un estándar inalcanzable para cualquier ser humano emocionalmente sano. El resultado es la represión emocional, el odio proyectado hacia las mujeres, la incapacidad de establecer relaciones auténticas, la adicción a la reafirmación grupal. La idea del valor personal se vuelve una cárcel simbólica. Lo que sostiene a la comunidad no es la verdad, es el dolor. El temacho ofrece algo muy poderoso, una narrativa que justifica el sufrimiento y el odio. Y esa es una narrativa que se convierte en identidad. Cuando un joven dice, yo era así, pero ahora soy valioso, en realidad estoy diciendo, me duele tanto lo que viví que necesito creer. Perdón. A ver, un momento. Listo, perdón, es de que me están preguntando que si porque estoy grabando a la 1:30 de la mañana y yo no oyo ni cómo explicarles de que estoy explicándole al micrófono que el Temach es sectario, líder cultista, perdón. Y sí, luego voy a ver cómo me las apaño en la mañana. Bueno, va de nuevo porque realmente no me gustaría el cortar cosas tan importantes como son las citas. Cuando un joven dice, yo era así, pero ahora soy valioso, en realidad está diciendo, me duele tanto lo que viví, que necesito creer que sufrí por culpa de no saber. No por azar, no por humanidad, por ignorancia. Y ahora soy libre porque ya lo entendí. A ver, voy a revisar por qué me están llegando tantos mensajes. Perdón por los sonidos de notificación. Creo que en este punto ya se están cuestionando mi sanidad mental y bien están haciendo. Estaba revisando el guión y en este punto veo que voy exactamente justo en la mitad. Lo que quiere decir que este capítulo puede durar como 1 hora y media, así que voy a intentar apresurarme y trabarme lo menos posible. Pero pues ya saben que me encanta explayarme. La comunidad es un refugio, pero es un refugio que te exige renunciar a tu capacidad de sentir. La estructura interna de la comunidad del Temach es piramidal, con jerarquías simbólicas, autorregulada, con moderadores que actúan como sacerdotes, adoctrinadora por medio de pares y reforzamientos emocionales, aislamiento tanto emocional como intelectual, perpetuadora en un modelo de masculinidad que anula la empatía y la afectividad. Y lo más peligroso no es lo que te dice, es como su comunidad lo convirtió en fe. Aquí extraje un texto
El líder habla, no de amar, de no ilusionarse, de no comprometerse, de no entregarse, de no caer en la trampa emocional que atrapa a los hombres débiles. Pero un día lo hizo, se casó y toda su comunidad se fracturó. No recuerdo de dónde saqué exactamente esta, esta línea, pero quiero que sepa que el que lo escribió lo calqué directamente y si puedo le daré los créditos. Y si encuentro otra vez el mensaje de quién fue, créame que le daré los créditos. Bien, antes de su boda, el Temache había construido durante años una narrativa férrea. No te cases, no des tu apellido, no firmes un papel que te esclaviza. El matrimonio es para hombres débiles. Ninguna mujer ama incondicionalmente. La hipergamia nunca duerme. Frases que repetía hasta el cansancio. Clips virales, redes de millones de visitas. Una identidad colectiva basada en rechazar el romanticismo tradicional. Y sin embargo, a mediados del año 2024 comenzaron a circular imágenes filtradas. Una boda civil, unas manos entrelazadas, un hombre sonriente, vestido de traje y una mujer a su lado. En cuestiones de horas su comunidad entró en shock colectivo. Comentarios confusos. No puede ser. Tiene que ser un montaje. Seguramente es un experimento social. Pero luego llegó la confirmación. El Temach se había casado. Y no fue accidental. Fue público, documentado y compartido. El efecto fue equivalente a una crisis religiosa. Porque lo que rompió no fue una promesa, fue un mito. El Temach ya no era el iluminado que trascendió las emociones. Era un hombre más, con un traje, con un anillo y con una esposa. Y chingo mi madre si no, dijo sí. Pasé 3 años siguiendo sus enseñanzas. Corté a mi novia, rechacé las relaciones y renuncié al amor. Y él se casó. Testimonio anónimo de un comentario de TikTok. Yo di por hecho que era alguien que vivía por encima de esas emociones. Me siento traicionado. Comentario sacado de un Discord. De su canal de Discord, perdón. Las respuestas fueron diversas, pero encajaban perfectamente en lo que se conoce como disonancia cognitiva colectiva. El primer paso es la negación. Eso no pasó, fue obligado, seguro que fue por documentos o dinero. Segundo paso, racionalización doctrinal. Él ya está en otro nivel, puede casarse sin ilusionarse. O el matrimonio no es amor, es estrategia. O lo hizo por conveniencia, no por emoción. Tercero, conversión simbólica del acto, que aquí sería: nos dio una lección que hasta el mejor puede caer. Nos demostró que no hay que seguir a nadie. Cuarto, rebeldía y ruptura. Se acabó. Todo fue una farsa. Desinstalé todo lo que tenía que era suyo. La comunidad vivió una especie de duelo doctrinal. El ídolo cayó, y cada seguidor reaccionó según su nivel de apego. Cuando una figura doctrinal traiciona su propio mensaje, el seguidor no solo pierde una idea, pierde una parte de sí mismo. En estructuras sectarias, el líder es más que un guía, es un modelo de conducta y un ejemplo de coherencia, expresión encarnada en el ideal colectivo. Cuando el líder contradice sus propias enseñanzas, ocurren tres cosas. 1. El seguidor proyecta su culpa hacia sí mismo. La comunidad se fracciona, esta es la segunda. Y 3. El líder se reconstruye como un mártir, como un remedido, o un fraudulento. En el caso del Temach, todos los caminos ocurrieron a la vez. Unos lo perdonaron, otros lo justificaron, y muchos lo abandonaron. Incluso algunos lo odiaron. El matrimonio del Temach no fue solamente un acto privado, fue un acto político, religioso y psicológico, porque no solo se rompió la coherencia, sino que también la fe.
Un líder que traicionó sus propios principios enfrenta dos caminos: el colapso o la reinvención. El Temach eligió el segundo, pero su comunidad ya no fue la misma. Tras el escándalo de su boda, el Temach no guardó silencio absoluto. Tampoco ofreció una disculpa. Optó por algo más sofisticado: la resignación. Sus mensajes comenzaron a incluir nuevas justificaciones, matizadas en la ambigüedad. Y chingo mi madre si no dijo así. Una cosa es enamorarse, y otra muy distinta es tomar decisiones racionales. El amor no existe, pero hay estrategias de vida compartida. Ella me eligió sabiendo lo que soy, no por ilusión, por entendimiento. Yo no hablaba del amor como una trampa, ahora hablaba de una alianza estratégica, de madurez emocional y de dominio sobre las relaciones racionales. En esencia, reconstruyó el matrimonio como una muestra de control, no como un afecto. Muchos esperaban el colapso total de su comunidad, pero no ocurrió. ¿Por qué? Porque todo el culto, al estar basado en emociones profundas y no solo en ideas, es capaz de adaptar su narrativa para proteger al líder. Esto se conoce como perseverancia ideológica. Los ejemplos son: el maestro también puede aprender. Su boda fue parte de su viaje, no una contradicción. Tal vez no entendimos bien lo que él realmente predicaba. Lo que en otro contexto sería hipocresía, en este fue interpretado como evolución doctrinal. Las tres facciones, tras la boda, la comunidad del Temach se dividieron de manera no oficial en tres sectores. Los primeros fueron los reales, los reinterpretativos, justificando su boda. Creen que él sigue siendo el hombre valioso definitivo. Dicen que el matrimonio no niega el dogma, sino que lo confirma. Perdón, me arrancó un curito de labio y ahora me duele. 2. Los decepcionados silenciosos que se alejaron, pero no públicamente. Simplemente desaparecieron. Dejaron de comentar, de compartir, de seguir. Viven una mezcla de vergüenza, nostalgia y desilusión. Y a este tipo de personas quiero decirles que no deberían de ser ridiculizadas, ya que tengamos en cuenta que pese que al estar dentro de un culto, sus acciones no ven un perdón directamente. Es decir, yo no justifico a cualquier persona que haya cometido actos, pues como se podría haber dicho, machistas, o como se utiliza, pues ya investigué bien el término y viene el término temachista viene de temach, machista, y pues estoy bien pendejo por no haberme dado cuenta. Pero sí, no justifico las acciones que cada persona pudo haber tenido a base de estar en el culto del Temach, pero me gustaría que también se viera a estas personas como víctimas de un culto. Algo que la sociedad no va a ver y que claramente lo va a tomar como escrutinio público para poder señalarlos con el dedo y decir: mira ese güey, le doy dinero al Temach, está bien pendejo. ¿Por qué me ves así, Luna? No es cierto, no, no es cierto, yo no ando diciendo groserías. Luna es una de las perritas, bueno, no es mi perrita, pero es la perrita que tenemos en la casa. De hecho, suelta mucho pelo, la acaricié antes de empezar a grabar los capítulos y ya me di cuenta que por eso me picaba mucho la nariz, porque tenía pelitos de ella. Es muy bonita, si puedo algún día les voy a enseñar fotos de ella. Bueno, volviendo al punto, pienso que, aunque no justifico las acciones de estas personas, también se les debería ver en parte como víctimas. Ojo, no perdonándoles todas sus acciones. Es claro y evidente que se les tienen que recalcar sus acciones, pero también es claro y evidente el hecho de que hasta cierto punto fueran personas manipuladas. Y los terceros, los exiliados radicales, acusaron públicamente al líder, los tacharon de fraude, de manipulador y de vendido.
crearon contenido crítico, incluso videos denunciando el culto. Esta fragmentación es clásica de la caída de movimientos carismáticos, pero no siempre lleva al colapso, a veces solamente produce mutaciones. Después de la boda, el Temach ya no podía volver a dar el mismo mensaje, sin parecer claramente incoherente. Por eso ha comenzado un proceso de mutación doctrinal. Hoy sus mensajes se centran más en el valorarse, incluso en pareja, no perder la cabeza aunque se ame, y ser racional en lo emocional. Es decir, intenta conservar el núcleo del dogma, pero cediendo a lo que ya no puede ocultar. Ya no puede negar que el elegido ama, así que ahora redefine el amor como estrategia fría. Aun cuando la figura se debilite, el daño ya está hecho. Miles de jóvenes renunciaron a relaciones reales, cortaron con sus mujeres, sus novias, sus amigas, sus amigos, con familia, y adoptaron un modelo de masculinidad basado en el rechazo emocional. Reprimieron el llanto, el afecto, la conexión. Y hoy, aún sabiendo que su ídolo cayó, no saben cómo reconstruirse. Y chingo mi madre si no dijo así, me destruyó. El más el seguirlo que la relación que me rompió. Voy a leerlo otra vez porque siento que lo leí mal. Me destruyó más el seguirlo que la relación que me rompió. Exfiel temachista en un comentario publicado en el año 2024. El Temach cayó, traicionó su dogma, perdió seguidores, pero también ganó algo. Un nuevo relato, una comunidad más pequeña, pero más fanática. Como si hubiera realizado una purga en la cual solamente los más fieles se hubieran quedado. La experiencia que lo inclinó a la contradicción se puede conservar en el poder. Y eso es aún más peligroso porque demuestra que no hace falta coherencia doctrinal para sostener un culto. Basta con fe emocional. El Temach no fue vencido por su contradicción, fue diseñado por ella. Y si algo nos enseña su boda es que el culto no termina cuando el líder traiciona, a veces recién empieza. El colapso simbólico de su coherencia y la fractura de su comunidad, junto con la exposición de su humanidad, paradójicamente la evolución de su doctrina hacia un modelo más ambiguo, más complejo, pero igual de sectario. ¿Qué pasa cuando el profeta pierde su aura? Cuando el mítico se quiebra y solo permanece la figura humana detrás. Cuando esta es la historia de lo que quedaba después del culto y lo que aún puede crecer a su sombra. Después del escándalo de su boda, el personaje del Temach, Carlos, no desapareció. Al contrario, entró en una fase más sobria, más contenida, pero también más peligrosa. Ya no hay arengas virales diarias, los videos son más pausados, más maduros, pero solo en apariencia, porque el núcleo sigue ahí. No te ilusiones, el amor no existe, el valor de un hombre está en su capacidad de no sufrir. Su imagen pública se ha transformado en la de un mentor estoico, un hombre que dice haber pasado por todo y que ahora habla con calma desde su trono emocional. Pero hay una diferencia. Ya no se presenta como el que venció al amor, ahora se muestra como el que lo domestica, el que lo somete, el que lo utiliza, y eso paradójicamente ha refinado su influencia. Tras la boda, la comunidad temachista perdió volumen, pero ganó cohesión. Lo que queda hoy es un núcleo endurecido, menos público, más hermético y más devoto. Los grupos de Telegram son más cerrados, los Discords son privados, canales de espejo en TikTok que replican el nuevo discurso moderno son más frecuentes. Este nuevo grupo no grita tanto, pero crea contenido, responde a críticas con mayor preparación y estructura argumentos con apariencia lógica. Es una comunidad que ya no se identifica con el rechazo emocional absoluto, sino con el concepto más gris.
No es que no amemos, es que amamos sin necesidad. Este lenguaje ambiguo es más difícil de demostrar y es más eficaz para atraer a jóvenes confundidos que no quieren creer en el extremismo, caer en el extremismo, perdón, pero sí necesitan una narrativa de protección emocional. A medida que su figura fue entrando en controversia, el Temach redujo su exposición directa, menos transmisiones en vivo, menos apariciones con su rostro, más clips de voz, fragmentos, edits, contenidos curados. Curado, no sé por qué escribí eso. Este retiro paulatino de su rostro visible ha tenido dos efectos. El primero, despersonaliza la doctrina. Ahora no importa tanto quién lo dijo, sino qué se dijo. Esto lo convierte en una doctrina replicable, de autoridad simbólica. Permite la multiplicación del mensaje. Perdón. Nuevos influencers repiten su modelo. Se desdibujan los límites entre su contenido y el contenido de otros que lo emulan. Esto es típico de cultos post-líder. Cuando el rostro desaparece, la doctrina sobrevive en los cuerpos de otros. Aunque su figura se haya debilitado, el impacto del Temach es real. Se trata no solo de videos virales, sino de la incorporación de una estructura emocional en miles de jóvenes. En redes sociales, la normalización del lenguaje de desdén afectivo como Sims, perros falderos, mujer promedio, clips virales de rupturas editadas con su voz de fondo, masculinidad performática o frialdad como virtud en relaciones interpersonales, como que los jóvenes se niegan a iniciar relaciones por miedo a perder valor, o que los hombres oculten su afecto para no parecer débiles, tachando a mujeres confundidas ante conductas cada vez más impersonales en espacios digitales alternativos, discursos temachistas insertados en podcasts serios, abro comillas, de masculinidad, cierro comillas, coaches que usan su lenguaje sin mencionarlo directamente, foros como Reddit y algunas variantes que habían, por ejemplo, como Ispachan, variantes de 4chan, donde el dogma se mezcla con la misoginia abierta. En otras palabras, el Temach no necesita estar presente para seguir influyendo. Su discurso ya fue incorporado a la cultura emocional moderna. Uno de los elementos más poderosos de su legado es la capacidad de convertir experiencias dolorosas individuales en dogma colectivo. Miles de jóvenes que sufrieron rechazos, abandonos, relaciones asimétricas, infidelidades, en lugar de procesar emocionalmente lo vivido, encontraron una narrativa que los exoneraba. No es tu culpa, es la naturaleza femenina. No es que diste mal, es que el sistema está diseñado para usarte. Ese resentimiento emocional legitimado es uno de los núcleos del culto del Temach, y aunque su rostro desaparezca, esa idea sigue viva. Porque no ataca directamente, solo susurra con comprensión a los que están heridos, y eso es más peligroso que un grito. El culto no muere con el silencio del líder, sino que cambia de forma, y cuando el ídolo cae, lo que deja atrás no es vacío, sino herederos. Desde mediados del 2024, Carlos, el hombre detrás de El Temach, ha optado por una vida más reservada. Públicamente ha reducido drásticamente su producción de contenidos en videos. Se muestra menos, ha desaparecido de varios espacios donde solía hacer live o entrevistas, redes sociales privadas, se reportan publicaciones más personales e indirectas, algunas melancólicas. Se ha hablado de cierta ambigüedad emocional en sus mensajes. Ha evitado cualquier mención o explicación a su esposa. Esto genera una especulación constante. Aunque no hay confirmación oficial, en 2025 comenzaron a circular rumores de una posible separación silenciosa, indicadores interpretados por la comunidad, eliminación o archivado de fotos con su pareja, declaraciones vagas del tipo "a veces uno comete errores", alusiones indirectas a el costo de abrirse emocionalmente. Aunque puede tratarse de una estrategia de ocultamiento,
Lo cierto es que la relación se ha vuelto invisible, y eso ha generado un fenómeno particular, el discurso de la caída del rey. Se lo dijimos, el amor siempre destruye. Hasta que fue víctima nos mostró que nadie está a salvo, que su caída sea nuestra advertencia. Así muchos seguidores no lo rechazaban por casarse, lo señalaban por haber sufrido, lo revictimizaban como un mártir emocional, y su boda se transformaba en otra enseñanza dentro del círculo. Quiero recalcar que esto es sumamente importante, ya que si el Temach volviese a hacer el contenido que hacía después de su boda, asumiendo que claramente ha habido una separación, no estoy insinuando que la ha habido claramente, pero si asumimos que hubo una separación con su pareja y volviera a hacer el contenido que hacía, pero recargado, no solamente el Temach volvería con muchísimas más, voy a decir poder, pero no tenía sentido, con mucho más odio, con mucho más resentimiento, sino que también iba a volver como un mártir. Y esa es una de las cosas más peligrosas en una secta. Como por ejemplo ya hablé con la luz del mundo, que su líder fue encarcelado por sus crímenes, muchos de esos feligreses decidieron no verlo como lo que era, un monstruo, sino como un mártir. Y eso le daría el poder precisamente. ¿Quieren un ejemplo más precisamente? Vean las elecciones de Estados Unidos. Al Donald Trump lo hicieron en el tacita y, bueno, salió como un mártir y terminó venciendo. Bien, estos hombres que siguieron al pie de la letra su doctrina, que abandonaron las relaciones, que vivieron en soledad como forma de valor, y que hoy no tienen un guía porque su líder traicionó su propio mensaje, este vacío ha producido varios factores. La regresión emocional. Se sienten confundidos, traicionados, no saben cómo volver a conectar emocionalmente. La radicalización. Duplican su frialdad. Adoptan posturas más misóginas aún. Se refugian en discursos aún más extremos, como el Red Pill o el Black Pill, que de hecho siento que debía haber explicado esos términos, pero pues como son un poquito más amplios y populares, decidí el dejarlos al criterio propio de la interpretación de cada quien, dependiendo de su investigación o sus conocimientos para esto. La migración doctrinal. Busca nuevos líderes. Algunos entran en esferas como en la de Andrew Tate, Jordan Peterson o canales misóginos más agresivos. Otros intentan crear su propio canal mejorado. En el vacío dejado por el Temach han comenzado a surgir imitadores. Algunos se denominan hombres valiosos 2.0, nueva masculinidad sin emociones, sin gluten, los despiertos. Estos nuevos creadores de contenido imitan su tono, repiten sus frases exactas, se refieren a sí mismos como el que nos abrió los ojos. Pero algunos quieren ir más lejos. Se presentan como la versión sin errores y dicen cosas como: yo sí te voy a decir la verdad completa, no voy a casarme, no voy a traicionarte. Esto marca el comienzo de una nueva generación de profetas emocionales, y algunos de ellos pueden ser aún más extremos. Otra posibilidad inquietante es la institucionalización del sistema temachista. Esto ocurre cuando el líder original ya no necesita estar presente. Las frases se vuelven reglas, su contenido se vuelve material de consulta, y los seguidores crean sus propias células autónomas. Se convierte en una doctrina flotante, en una ideología sin dueño, una estructura sectaria sin cabeza visible. El riesgo aquí es que puede mutar hacia formas más rígidas de violencia, más impermeables al cuestionamiento. Con base en el análisis de comunidades digitales, cultos y doctrinas emocionales, podemos trazar 3 escenarios. Escenario A: extinción progresiva de la figura del Temach y su disolución. La comunidad pierde fuerzas, la hidra pierde la cabeza, los imitadores fracasan, el culto se convierte en una anécdota sociológica. Escenario B: resurrección simbólica o una crisis personal o social reactiva que reactiva su comunidad.
retorna el redimido, confirma su mensaje con hadas matrices, gana seguidores con una imagen más madura, pero igual de tóxica. Como lo que dije, para mí uno de los peores escenarios es el que el Temach volviera, pero con un mensaje muchísimo más polarizante y que dijera, no sé, algo así como: ven, me tuve que casar para poder enseñarles este mensaje. Realmente no sé cómo habla, no sabría cómo imitarlo, o sea, vi muchos de sus videos, de hecho estoy harto de él, pero no, siento que yo no podría imitar su forma de hablar, soy muy malo imitando. Pero sí, me parecería sumamente peligroso el que el Temach utilizara, repito, hipotéticamente, el fracaso de su amor, de su más nuevo amor, y lo utilizará como, sí, como se utilizará como mártir para esto. Bien, ¿dónde lo dejé? Aquí está. O escenario C, disolución del ecosistema digital. Su legado se reparte en múltiples canales. Sus ideologías sobreviven en otros influencers. El culto ya no tiene nombre, pero sigue activo. Se convierte en una especie de identidad emocional de una generación. Independientemente del rumbo que tome, lo cierto es que el Temach ya dejó huella en miles de relaciones afectivas que fueron interrumpidas, en miles de hombres que asociaron el dolor con debilidad, en una cultura digital que cada vez romantiza más la frialdad emocional. El Temach construyó un personaje, ese personaje se comió al Temach. Y hoy, incluso si desaparece, seguirá vivo en los discursos que lo imitan. No se necesita un altar para fundar un culto, solo un nombre dolido, un micrófono y miles esperando, escuchando lo que quieren creer. ¿Es el Temach un líder derrotado o una idea que mutó para sobrevivir? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto sus palabras siguen resonando en ecos digitales, formando nuevos creyentes sin que ni siquiera sepan que están escuchando. A primera vista, el seguidor de Temach puede parecer solo una fase, un discurso de superación, una guía emocional, un camino de protección, pero los efectos reales son mucho más profundos. El impacto inicial, la sensación de alivio, la justificación del dolor, el sentido de pertenencia y las consecuencias duraderas, incapacidad de construir vínculos afectivos, desconfianza estructural hacia las mujeres, supresión emocional crónica, identidad masculina basada en el aislamiento. El discurso temachista no enseña a sanar, enseña a no sentir, y eso no es una fortaleza, es disociación emocional. Aquí unos testimonios recolectados. Cabe aclarar que como ellos se identificaron en algunos casos con nombre, pues voy a respetar el que se hayan mencionado con su nombre y lo voy a incluir. Claramente no su nombre completo, solamente voy a tomar uno de esos nombres. Y chingo mi madre si no, dijo así. Dejé de sentir por miedo a sentirme mal, pero me volví un extraño hasta para mí mismo. Marco, 24 años, ex seguidor. Seguí todo al pie de la letra. Fui valioso, fui frío, corté relaciones, y un día me di cuenta que estaba solo y no feliz. Testimonio anónimo. Volver a amar fue más difícil que salir del culto. Adrián, 27 años. Los hombres que intentan reconstruirse tras salir del discurso temachista reportan síntomas similares a las personas que han salido de comunidades sectarias tradicionales. Duda permanente, vergüenza por haber creído, furia contra sí mismos, aislamiento continuo, dificultad para aceptar el amor sin sentir dificultad. Uno de los legados más destructivos del temachismo fue la glorificación del aislamiento, la doctrina que enseña que el que está solo es más fuerte, el que se enamora no es fuerte, la dependencia emocional es para simps. Esto convierte al aislamiento en una virtud masculina. Esa idea es peligrosa porque se normaliza el vacío emocional, se patologiza. Son las 2:20 de la mañana, perdónenme. Y se demoniza la empatía.
Muchos jóvenes hoy no saben cómo expresar ternura sin sentir vergüenza, yo incluido. No saben cómo ser vulnerables sin sentirse traicionados a su masculinidad. Y eso no es fortaleza, es mutilación emocional. Salir de una comunidad es como la del Temach, no es simplemente dejar de verlo, no es como presionar un botón como dejar de seguir o anular suscripción. Es un proceso que implica la reconstrucción de la confianza, reaprender a nombrar emociones, desactivar frases automáticas interiorizadas, aceptar que todo ser amado nos hace más valiosos. El proceso se parece a la de rehabilitación emocional. Requiere tiempo, compañía empática y sobre todo nuevas narrativas. Porque si el daño fue narrativo, no, no sientas, no ames, no llores, la cura también debe serlo. Está bien sentir, está bien necesitar, está bien conectar. Aunque el culto esté centrado en hombres, el daño no se queda ahí. Las mujeres jóvenes compartieron experiencias similares. Parejas que les ocultaban emociones por orgullo, novios que terminaban relaciones por volver a su valor, conversaciones plagadas de terminologías temachistas. Esto ha creado una generación de relaciones fracturadas emocionales, diálogos con miedo, amor con vergüenza, intimidad con barreras doctrinales, y lo más grave es que nadie sabe cómo reparar lo que no parece roto. En psicología, un trauma colectivo ocurre cuando una narrativa dañina afecta a una generación completa. El discurso del Temach ha generado hombres que no pueden amar, mujeres que ya no confían, parejas que se rompen por miedo por no maldad, parejas que se rompen por miedo, no por maldad, adolescentes que creen que sentir es peligroso. Esto ya no es solo un influencer, es un evento cultural. Es un evento traumático, y como todo trauma colectivo, no se cura con likes, se cura con trabajo emocional real. A veces creemos que lo que nos hace fuertes es dejar de sentir, pero lo que realmente nos hace humanos es atrevernos a sentir a pesar del miedo. Palabras mías. El legado del Temach no es solo un conjunto de videos, es una forma de moldear el dolor, de narrar el sufrimiento como culpa y de convertir la sensibilidad en traición. Y para muchos reconstruirse después será más difícil, porque el daño que se les hizo ya está hecho. A veces el monstruo que se construye para protegerte te encierra, a veces el personaje se vuelve la cárcel, y si el Temach no era un manipulador, sino un hombre que construyó una armadura con pedazos de sí mismo, mucho antes de convertirse en el Temach, fue simplemente un joven mexicano, como tantos otros, como tú, como yo, como mi primo José Luis que encontraron troceado, atravesando por frustraciones, decepciones y búsqueda del sentido. No se sabe mucho de la vida íntima anterior, pero los fragmentos indirectos han demostrado y nos permiten intuir un patrón. Un joven que sufrió por amor, que fue rechazado o sintió traición, que convirtió su dolor en teoría. Este patrón es común en muchos líderes sectarios o ideológicos, pero en el caso del Temach la transformación fue consistente. Yo no soy una persona, soy una ideología. Fragmento de la transmisión de 2021, chingo mi madre porque se me olvidó y chingo mi madre si no dijo así. Ahorita mi madre debe estar contorsionada de tantas veces que he dicho eso. Carlos construyó el Temach como una máscara de hierro, una figura invulnerable, antirromántica, cerebral, inquebrantable, pero esa máscara no nació del poder, nació del miedo, nació del dolor. Psicológicamente, el discurso del Temach está profundamente marcado por estrategias de evitación afectiva. En términos clínicos, muestra rasgos de apego evitativo severo, pensamientos dicotonómicos, todo o nada, proyección emocional, desesperación defensiva, con cada frase de tipo no te enamores, no te entregues, ella no te ama como tú crees. Refleja una experiencia previa de trauma emocional no resuelto, y en lugar de sanar lo transformó en un sistema, en una doctrina y en un arma que miles de otros jóvenes adoptaron para protegerse de sí mismos de lo que no podían soportar.
Aquí enfrentamos una pregunta compleja. ¿Carlos creía realmente lo que predicaba? Las pruebas apuntan a una conclusión ambivalente. Etapa 1. El creyente total. En los primeros años su discurso tenía una crudeza visceral. Se notaba la rabia, la herida abierta, el deseo de venganza simbólica. Y era un hombre que necesitaba que su dolor tuviera razón. Etapa 2. Predicamento pragmático. Con el crecimiento de su comunidad, el personaje se convirtió en negocio, en influencia y culto. Y fue ahí donde Carlos probablemente ya no creía de todo lo que decía, pero ya no podía detenerse. Había construido un altar y ahora era su Dios. Etapa 3. El prisionero del personaje. La boda fue su punto de ruptura, el momento en el que Temach traicionó a Carlos, o Carlos traicionó al Temach, como se quiera ver, y fue ahí donde quedó atrapado. Parte 4. No sé por qué dije eso. El síndrome del líder enjaulado. Muchos líderes ideológicos o sectarios desarrollaron una condición conocida como síndrome del personaje dominante. Se trata como un fenómeno en la que el individuo ya no puede actuar como sí mismo, solo puede hablar desde el personaje. Siente culpa por querer cambiar, sufre ansiedad al mostrar vulnerabilidad. Carlos, como el Temach, no podía decir estoy enamorado, sin perder autoridad. No podía mostrar miedo, no podía fallar, tenía que ser perfecto a su frialdad. Eso no es liderazgo, es cautiverio psicológico. El líder del culto no siempre es el más poderoso, a veces es el más dañado, el más atrapado o el más solo. A lo largo de su evolución, el Temach dejó de entrever que sin querer dejó entrever sin querer momentos de humanidad, pequeños gestos, frases truncas o silencios prolongados. En una transmisión del 2023, dijo, sí, a veces uno siente, pero eso no significa que sea débil. Esa frase pasó desapercibida para muchos, pero es clave. Es el momento en el que Carlos habló, no el Temach. Lo mismo ocurrió en su boda. En las imágenes donde sonríe, se le ve nervioso, se le ve frágil, se le ve siendo humano. Ese fue el principio de su fin. Su humanidad se filtró, y la comunidad no estaba lista para eso. Porque el culto exige coherencia, y Carlos no podía dársela. Pero entonces, ¿quién fue realmente? Después de todo, ¿quién fue el Temach? ¿Fue un farsante? En parte, supongo capitalizar el dolor ajeno. Supo capitalizar el dolor ajeno. Monetizó la frustración emocional. No siempre creyó lo que predicaba. ¿Una víctima? También fue un joven herido. No halló un lugar seguro para sanar. Se transformó en una figura para no ser vulnerable nunca más. Una criatura devorada por su propia creación. Sí, el personaje lo absorbió. No pudo vivir afuera de él, y cuando intentó salir, era demasiado tarde. El Temach no solo lastimó a miles, también se lastimó a sí mismo, porque en su guerra contra el amor, perdió la capacidad de sentirse por completo. Bien, ahora para responder si el Temach actuó como un líder sectario de forma voluntaria o involuntaria, debemos considerar tres aspectos centrales: sus intenciones conscientes al crear y difundir su doctrina, su grado de control y manipulación sobre sus seguidores, y su conciencia y responsabilidad sobre las consecuencias de su influencia. Primero, las intenciones conscientes y motivaciones desde sus inicios. Carlos creó un personaje, el Temach, con un discurso muy definido y calculado, y sumamente dirigido. Su mensaje estaba cuidadosamente construido para generar identificación en hombres dolidos y confusos. Usó un lenguaje polarizador y simplificador, también excluyente. Supo capitalizar su propio dolor para construir una doctrina atractiva. Eso sugiere que hubo una intención consciente de influir a través de sus seguidores. Sin embargo, no hay indicios claros de que buscara explotar económicamente o manipular maliciosamente desde el inicio. Más bien parece haber actuado inicialmente desde su lugar de autoafirmación y protección personal. 2. Control de la manipulación de la comunidad.
El Temach promovió prácticas que en sociología y psicología se reconocen como características sectarias: aislamiento emocional de sus seguidores, alentamiento a la ruptura de relaciones previas, creación de la narrativa sí, de narrativa válida basada en la frialdad y en el rechazo emocional, cultivo del sistema rígido de creencias donde el cuestionamiento era desalentado, uso del carisma y autoridad para imponer su visión como única verdad. Estos elementos indican independientemente que la intención original, su liderazgo tomó una forma sectaria, con mecanismos claros de control y adoctrinamiento. 3. Conciencia y responsabilidad. La boda y posterior decaimiento público demostraron una disonancia clara entre lo que predicaba en su vida y entre lo que hacía de forma personal. Traicionó los valores que difundían, generando un quiebre en la comunidad. Se evidenció que, en algún momento, Carlos quedó atrapado en su propio personaje. Perdón, otro pelito. Pese a eso, nunca se hizo un acto público de reparación y recomendación, ni explicó los daños. Eso sugiere una falta de responsabilidad activa hacia las consecuencias de su liderazgo, aunque no necesariamente dolo consciente para causar el daño. 4. Quisiera dar una evaluación final. Si fuera voluntario, fue voluntario en el sentido de que se dedicó a crear, promover y mantener un sistema de creencias rígido y controlar su personaje. Su personaje no fue accidental. Involuntario. Si fuera involuntario, en tanto que no parece haber planeado explícitamente manipular o dañar a sus seguidores para beneficio personal, más bien fue una víctima de su propia creación y circunstancias. El Temach. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Expliqué esos dos últimos, el si fue voluntario o no voluntario, intencional o no intencional en la creación de su culto, para darles este espacio a ustedes. Yo quisiera que me comentaran en el video o en el capítulo del podcast, el si ustedes consideran, ya sea desde su criterio, con lo que yo les he presentado, o por investigación propia, por lo que han visto, etcétera, si ustedes consideran que el Temach es un líder sectario, ya sea voluntario o no. Yo les voy a dar unos momentos para proporcionar mi versión, porque tras hacer toda esta investigación, claramente tengo mi propia opinión, pero no me gustaría sesgar su opinión. Me gusta invitar a la crítica, me gusta invitar a la búsqueda de información. Y si tú me vas a decir el sí, me gustaría que me dijeras también el por qué. Y si me vas a decir no, me gustaría que me dijeras también el por qué. Tengo una conversación sana. Pero bien, sigamos con esto. Mi conclusión es que el Temach fue un líder sectario voluntario, en construcción y mantenimiento del sistema, pero involuntario en el sentido de ser arrastrado y consumido por ese sistema, sin asumir plenamente la responsabilidad de su ética y de sus actos. Su caso ilustra una compleja zona gris entre la agencia y la victimización, líderes carismáticos y comunidades sectarias, mostrando cómo la línea entre la manipulación consciente y el atrapamiento psicológico puede volverse difusa. ¿Se prevé un sucesor para el Temach? La situación actual del liderazgo, tras el quiebre provocado por la boda y la pérdida de la autoridad pública, la comunidad temachista se encuentra en un momento de fragmentación e incertidumbre. El Temach no ha nombrado ni presentado públicamente a ningún sucesor formal. Su retiro paulatino de la escena pública ha dejado un vacío de liderazgo claro. Sin embargo, como mencionamos en bloques anteriores, han surgido varios imitadores e herederos informales, influencers y creadores de contenido que replican la narrativa como el tono y la filosofía temachista. Algunos se presentan como versiones mejoradas o verdaderos portadores del legado. Estas figuras suelen ser más radicales, menos vulnerables y buscan capitalizar la audiencia que el Temach dejó. Esto genera una fragmentación ideológica y doctrinal, pero también un fenómeno común en cultos y movimientos carismáticos.
la dispersión del mensaje en múltiples herederos no oficiales. Varias voces emergen como líderes locales, sin ninguna figura central, generando un movimiento descentralizado. Si alguien podría considerarse con el poder reunido a la comunidad bajo una nueva figura, ya sea un antiguo seguidor o un outsider, o sea, si alguien de fuera con un discurso similar, no se puede descartar que Carlos vuelva a tener una nueva imagen con otro nombre o de algún otro método. Pero ¿qué se necesitaría para ser su sucedor? En primera, se necesitaría un perfil general y ideas para tomar el lugar del Temach o consolidar su liderazgo en ese nicho. La persona debe cumplir varios requisitos clave: tener una audiencia base que ya esté receptiva a la narrativa temachista o similares, poseer carisma digital y capacidad de influencia en redes sociales, adoptar un discurso cercano al original, con énfasis en la masculinidad alternativa, el rechazo emocional y la lógica fría, mostrar una imagen de experto o gurú que proyecte autoridad y control emocional, mantener una comunicación constante y de alta producción de contenido. Candidatos que han emergido tras la caída pública del Temach: han surgido varios nombres potenciales: influencers Red Pill y Manosphere en español, que comparten muchas de sus ideas y discursos temachistas, con sus variaciones propias. Figuras con audiencias menores que intentan replicar el modelo, pero algunos más radicales que otros y otros más moderados. Sin embargo, ninguno ha logrado ahora la centralidad o el carisma suficiente del liderazgo absoluto. El legado del Temach tiene una carga emocional muy fuerte y personal. Su caída pública con la boda y la traición hizo que muchos de sus seguidores se sientan desilusionados y se les dificulta transferir la autoridad a otro. La comunidad se fragmenta y se radicaliza, lo que puede dificultar la unificación bajo un sucesor. En lugar de un sucesor único y carismático, es más probable que el movimiento se divida en varios microliderazgos, que surjan figuras menores que capturen segmentos específicos, que se mantenga el discurso a través de múltiples canales y voces, sin un líder central claro. El regreso o reivindicación del Temach no se puede descartar, ya que el que intente regresar bajo otro nombre o proyecto, su conocimiento del ecosistema y seguidores le dará una ventaja. Esto también puede funcionar como un sucesor indirecto. Desde mi punto de vista, si tuviera que hacer una apuesta por análisis, ya se hace de datos, por análisis de los mismos individuos, también suponiendo que el Temach ya no lograse volver, su comunidad quede tan fragmentada de manera irreversible o simplemente alguien lo supere, me da repelús. Mi apuesta iría por Santiago Arriola. ¿Por qué digo esto? Bien, cumple varios de los requisitos. Para empezar, tiene una presencia en redes sociales y una audiencia que ha crecido considerablemente en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok, con un público mayormente joven y masculino. Su contenido aborda temas similares: masculinidad, relaciones de autoayuda, desde una perspectiva dura y racional, que en ocasiones flirtea con discursos de Manosphere o Red Pill. Tiene discursos cercanos al temachismo. Su narrativa comparte varios puntos a la doctrina del Temach. Enfatiza la independencia emocional y la masculinidad fría. Habla del control propio y de la autosuficiencia afectiva. Desconfía abiertamente de las dinámicas afectivas tradicionales y promueve una versión más fría y racional de las relaciones. Ahí es lo que me faltaba. Tiene la carisma y la capacidad de influencia que otros no tienen. Él tiene una forma directa, tiene una forma segura de comunicar y muy efectiva para construir una comunidad digital.
Además, mantiene un flujo constante de contenido y una interacción activa entre sus seguidores, elemento clave para mantener una expansión de base fiel. Al igual que el Temach, Santiago ha estado involucrado en polémicas y ha recibido críticas por sus posturas radicales y misóginas. Esto no ha disminuido su audiencia, sino que la ha reforzado en su perfil como una figura contractual, un elemento típico de líderes de movimientos sectarios o subculturas digitales. Sufre de una ausencia de autocrítica pública fuerte, aunque no se conoce un quiebre público tan marcado como el de Carlos o el Temach con su boda. Santiago tampoco ha mostrado una autocrítica profunda, manteniendo su discurso firme, lo que indica que puede sostener su papel sin contradecirse, una condición útil para este liderazgo sectario. Pero, ¿cómo comenzó la estructura emocional cerrada del personaje del Temach? ¿Nació como una respuesta emocional al dolor masculino o como una verbalización? Una frustración romántica, un rechazo afectivo, deseo de control ante el imprevisible amor. Carlos, el hombre detrás del Temach, articuló esa frustración colectiva en forma de dogmas. No ames, no sientas, no valores por encima de todo. Esto generó una identidad tribal. Los hombres valiosos, los que siguen al Temach. Las hipergámicas, todas las mujeres que buscan algo de ti. Los simps, hombres que aman o sienten y se vinculan emocionalmente. La doctrina fue absorbida por miles de jóvenes varones, sobre todo entre los 15 y 30 años, que no tenían otra fuente clara de orientación emocional, y así nació el culto temachista. Emocionalmente cerrados, afectivamente y cognitivamente rígidos. El impacto psicológico en los hombres valiosos que terminaron rotos es el mensaje que parecía dar fuerza, pero en realidad práctica generó un daño profundo. Generó una regresión emocional en jóvenes que aprendieron a no sentir, a no involucrarse, a ver el amor como debilidad, en interiorización de la idea de enamorarse como una traición a sí mismos. En el desarrollo de las relaciones paranoides, muchos comenzaron a ver a todas las mujeres como enemigas o interesadas. Esto generó un estado de alerta permanente y deterioran sus relaciones personales, familiares o incluso laborales. Aislamiento afectivo. Siguiendo con la doctrina, cortaron lazos con amistades, parejas y familiares, lo que los volvía débiles. Se quedaron solos, rodeados únicamente por otros hombres igual de rotos. Otros trastornos secundarios, en casos documentados en foros como Reddit, YouTube, TikTok, muestran síntomas de ansiedad, paranoia, alexitimia, incapacidad de identificar emociones. Lo he leído como 3 veces y no lo puedo decir seguido. Abandono de vínculos sanos, autoimagen deteriorada bajo la máscara del valor propio. Pero bien, me gustaría hablar un poco más sobre las víctimas reales, atacadas por el culto sin ser parte. A influencers que promovían vínculos sanos, creadoras de contenido como Romina Sacre o Marina Fresnedo, perdón por no leer el nombre seguido, pido una disculpa. Terapeutas en redes sociales como PsychRock o Terapia con Alma, o Masculinidad Fincamos que lo dije bien. Recibieron acoso masivo, ataques coordinados y campañas de desprestigio de seguidores temachistas, acusándolas de feministas hipergámicas, engañosas o destructoras del hombre. Hombres que promovían otras formas de masculinidad, como en el caso de Roberto Martínez, filósofo y podcaster, fue blanco constante de burlas temachistas. Otros creadores con discursos emocionales equilibrados también fueron acusados por simpiar. Exseguidores públicos, youtubers como Masculinidad Reflexiva, Crudo Temachismo o Jóvenes Despiertos, en canales ahora inactivos o poco visibles, denunciaron el adoctrinamiento emocional que vivieron. Aquí una cita: yo me alejé de mi novia, de mis amigos y de mi mamá, todo por seguir ese güey.
Me sentía fuerte, pero en el fondo estaba más solo que nunca. Cuando lo vi casarse, me cayó todo. Si hay una persona de la que debemos hablar, considero yo, es la esposa del Temach, la víctima más silenciosa y simbólica de todo este caso. El acto de casarse construyó la base emocional del culto, pero también generó una ola de odio hacia las mujeres con las que el Temach contrajo matrimonio. Hacia la mujer con la que el Temach contrajo matrimonio. Me pinté por un momento que el Temach tenía un harem. ¡Puah! Me acaba de reventar la cabeza. No sé por qué dije eso. Ahora ya no puedo parar de imaginarme al Temach como líder, como un protagonista promedio de anime, con una harem típico de Isekai. Bien, dejemos mi parafernalia de lado. El pecado de humanizar al gurú para la comunidad, verla al lado, ver que Carlos no era el ser frío que predicaba, y su presencia, cómo es que desmantelaba el mito temachista, generaron ataques y misoginia brutal. Fue llamada traidora, manipuladora, depredadora, feminazi, infiltrada, causante de la caída del líder. Algunos foros llegaron a insinuar, que era una trampa emocional o un castigo por no haber sido frío. Aunque ella no sea una figura pública, fue convertida en el archivo expiatorio del colapso del culto. Muchos seguidores canalizaron en ella la frustración de haberse sentido traicionados por Carlos. La fractura emocional de una generación en decenas de miles de jóvenes quedaron ideológicamente desarmados tras la caída de su personaje. Muchos no tienen un camino emocional nuevo, otros siguen trepando en la doctrina, justificando la boda como una prueba, consolidando el nicho más radical que algunas facciones derivaron hacia discursos más misóginos y extremos. Red Pill puro, MGTOW, Black Pill, o lo que sea que agrave el aislamiento emocional. Realmente no quiero investigar mucho en este tipo de, vamos a decirlo así, este tipo de gentes, porque realmente es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo total. Mujeres replegadas del espacio digital. Muchas creadoras dejaron de hablar de vínculos por miedo a los ataques. Otras han tenido que reformar su seguridad digital, entre otros casos. Las víctimas del culto temachista no son solo sus seguidores, son sus parejas, son sus madres, son sus amigos, son las mujeres que intentaron hablar del amor. Y también lo es su esposa, arrastrada al centro de la tormenta que no creó. Cuando un líder cae, no cae solo, caen con él todos los que creyeron, todos los que eligieron salvar, todos los que decidieron seguirlo creyendo que lo salvaría. Realmente no sabría dar una conclusión tan clara, pero si hay algo que puedo decir es esto: relájense. Sé que es un poco raro decir eso, no me gusta la palabra raro, pero es la más adecuada para este momento. Pero sí, esto es un nuevo fenómeno el cual estamos experimentando, es algo que la sociedad aún no cataloga. No tenemos leyes, ni siquiera existe el término moderno actual de la secta moderna, del culto moderno, y siento que es algo a lo que le deberíamos de prestar más atención de lo que creen. Realmente no sabemos quiénes sean las siguientes personas que puedan terminar dentro de este tipo de sectas ocultos. Puede ser tú, puede ser tu hermano, puede ser tu padre, puede ser tu tío, puedo ser yo, puede ser tu hermano menor, tu primito. Mi primo José Luis no, porque pues, bueno, ya hice ese chiste 2 veces. Bueno, quién sabe,
tal vez por partes. Pero el punto es por favor, acérquense a hablar con sus amigos, con sus familias, con sus seres queridos, con su novia, con su novio, con sus primos, con quien sienta la libertad de hablar. Hay algo que yo he querido decir desde el principio de la creación de este podcast, que es que para mí me gustaría que este fuera un espacio en donde si la gente quisiera expresar algo, un pensamiento, contar cómo fue su día, a mí me gustaría que lo hicieran. Quiero que sepan que en medida de lo posible yo voy a leerlos, si es posible les voy a contestar. Por el momento sí, porque como les digo, ni siquiera yo veo los capítulos del podcast, así que cualquier publicación lo más probable es que lo vea. Y que sepas que no estás solo, que existe un mundo allá afuera. Un mundo que sí es cruel, pero no todos somos crueles. Hay gente que simplemente te va a extender la mano cuando lo necesites. Y no lo digo por exagerar, realmente puedes hacer la prueba. Sé que somos más pocos los buenos que los malos, pero siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar. Y si pudiera decirte algo personalmente es de que espero que esas emociones negativas no te detengan de hacer lo que más te gusta. Para mí, yo soy alguien que le encanta crear. Voy a abrirme un momento yo con ustedes. A mí me encanta crear. Crear para mí es una motivación diaria. El día de hoy, yo la única razón que tenía para levantarme era grabar este podcast. Lo hice en la madrugada, pero lo hice. Y para mí esa fue la motivación del día de hoy. Si hay algo que tú quieres hacer, pero esas emociones sientes que te detienen, yo te motivaría a hacerlo. Incluso si fracasas, el fracaso es parte del éxito. Y espero que, bueno, me gustaría, quién sabe, tal vez algún día tengamos a un nuevo gran músico, tengamos a un nuevo gran escritor, a una gran actriz, a una gran cirujana, a un gran ingeniero que diga, hice lo que quería porque un podcast pequeño me invitó a hacerlo, me dio la confianza, me dijo una de las palabras que yo necesitaba. Y perdón si realmente no dije las palabras que necesitabas. Me es difícil expresar ciertas emociones, pero el punto al que quiero llegar es de que tienes mi apoyo. Yo voy a estar aquí. Voy a estar en cada capítulo, voy a estar en cada parte del podcast, voy a estar en las miniaturas, voy a estar en el guión, voy a estar cada vez que me trabe, voy a estar cada vez que haga la investigación, voy a estar cada vez que tú recuerdes alguna parte del podcast y te la cuestiones, investigues. Voy a estar ahí para ti. Eso es lo mejor que puedo decir. Lo mejor que puedo hacer es decirte que estoy para ti. Hasta luego. Hey, perdón si fue un poco más emocional esta parte final del podcast. Realmente, vaya, el tocar este tipo de temas no es algo sencillo y sobre todo cuando yo grabo esos capítulos del podcast intento ponerme como si yo estuviera enfrente de la persona, como si yo estuviera hablándole a un involucrado. Claramente no a la persona involucrada directamente, sino tal vez a algún familiar cercano, un ser querido, similar. Supongo que esa es la razón por la que me pongo tan sentimental en algunas ocasiones, pero en fin sería eso. Bien, en este capítulo pues busqué explayarme un poco más, hablar sobre las consecuencias de todo esto
y sobre todo el hacer el llamado a tomar conciencia sobre un evento que estamos viviendo, otro evento para acabar, sí, como si no tuviéramos suficientes. O sea, cualquier cosa que hagamos hoy va a salir en los libros de historia mañana, pero no los de México van a seguir igual, están tan desactualizados que bueno. El punto es de que espero que lo hayas disfrutado y espero que pues estés bien. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier crítica constructiva, cualquier mentada de madre, pónganlo en los comentarios, siempre y cuando sea con el debido de respeto, yo lo comentaré y lo responderé. Yo fui Luislo y esto fue Luislo Podcast. See ya.